Ustedes preguntarán todos los días cuándo este país va a encaminarse hacia el progreso de sus habitantes. Una cosa es el progreso de los que aún vivimos con determinadas edades y otra cosa es preparar el progreso de sus hijos y de sus nietos. Los que ya están recorriendo, ojalá pudieran llegar a ver algo de aquel progreso del cual siempre se habla de la Argentina y no sabemos en qué año se perdió, porque no es cuestión solamente de hablar de un gobernante o de una fuerza política, es la sociedad. Porque todos tuvieron oportunidades de presentar ideas y mejorar y dar progreso al país. Pero algo nos tiene atados, y algo nos tiene muy atados, y es lo costoso, no materialmente solamente, lo costoso espiritual e intelectualmente para mejorar la educación. ¿Pueden ustedes pensar, piensen por favor, 10 años más adelante, sin que mejore notoriamente la educación, puede haber progreso? ¿Puede haber jóvenes que tengan entusiasmo por llegar a profesionalizarse al terminar el secundario, al hacer un terciario, cursar carreras cortas, carreras a distancia, carreras presenciales, toda esa batería de oportunidades que tiene una sociedad? ¿Puede entusiasmarse esas generaciones si los que tienen que decirse lo que somos nosotros no logramos hacer que aparezcan estas ideas, que yo coloco la palabra progreso porque me gusta colocarla allí y la siento profundamente? Algo hay que hacer con esto. Uno de los luchadores de la Argentina se llama Alieto Guadañez, que es economista. Y Alieto, entre varias cosas que hace, además de la energía, medio ambiente, etc., él se ha volcado en los últimos años a ser un orientador de lo real que ocurre en la Argentina en materia de educación. ¿Qué es lo real? Los números de las personas que estudian, que enseñan, los recursos que se aplican en un lugar y en otro. Pero esto no es para criticar, es para decir, miren, hay desbalances, Argentina no va bien. ¿Pueden escuchar, por favor, los que tienen que escuchar, que son 24 gobiernos, para hacer algo? Hoy está nuevamente Alieto Guadañez aquí. Muchas gracias, Alieto. Muy amable por la invitación. Director del Centro de Estudios de Educación Argentina de la Universidad de Belgrano y miembro de la Academia Nacional de Educación y de otras entidades. Pero en este caso vamos a focalizar lo de la educación. Fuera de cámara, Alieto me decía recién que hay algunas cosas casi elementales que sirven un poco de guía para poder entender qué está pasando en la Argentina. ¿Cuáles son? Bueno, hoy está en la discusión prácticamente de todos los días los salarios docentes. Los salarios docentes son muy bajos en la Argentina, son de los más bajos que hay en América Latina. Para ser concreto, los maestros en Colombia ganan 65% más que los nuestros, los maestros en Costa Rica ganan 52% más que los nuestros, los chilenos ganan 25% y los mexicanos 15%. La cuenta está bien hecha, está hecha en términos de poder adquisitivo en cada país, ¿no es cierto? Esto se refiere a los salarios de los docentes con 10 años de antigüedad. Entonces, el primer dato, los maestros argentinos ganan poco. Segundo dato, que es contradictorio con este, la Argentina es el país que más gasta en educación en América Latina. Por la Ley de Financiamiento Educativo, una buena ley, que se sancionó en el 2005, todos los años comenzó a subir el gasto en educación. ¿Se acuerdan la meta? Hablaba del 6.5. Sí, arañó, siempre anduvo, pero fue un aumento pero muy importante. Ahora, esto es una paradoja. ¿Cómo es que tenemos los sueldos bajos y somos los que más gastamos en educación? ¿Dónde está la explicación? Y la explicación está en la otra cosa. Somos el país que tiene menos alumnos por cargo docente.
menos alumnos por cargo docente. Esto quiere decir que... Por cargo docente no quiere decir profesores en el aula, No, porque todo, los cargos docentes ocupan toda... Estamos hablando... Inspectores, supervisores, todo. Bueno, estamos hablando de la escuela primaria nada más. Sí. En Brasil hay 21 alumnos por cargo docente, en Colombia 24, en Ecuador 24, en México 27, en la Argentina 12. Es decir, muy poca gente, es decir, casi el doble de lo que algunos países con 24 se están y nosotros tenemos. Claro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Algo realmente notable. Desde el 2003 para acá, cada vez hay menos pibes en la escuela primaria estatal y cada vez hay más cargos docentes. La cantidad de alumnos entre el 2003 y el 2015 bajó 12%. En la estatal. En las estatales, la privada subió. Al mismo tiempo, el plantel de cargo docente subió 20%. Para las privadas, ¿absorben realmente lo que no ingresan en la pública? ¿O en el camino los que no ingresan en la pública y también no ingresan en la privada? No, absorben el grueso. Porque en los parroquiales, colegios parroquiales. Cayó la matrícula estatal, cayó 12% y la privada subió más de 20%. ¿En todo el país? En todo el país. Hay provincias donde la presencia privada es muy alta. Por ejemplo, hoy en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba hay más graduados secundarios privados que estatales. Secundarios, sí. Bueno, volvamos a la primaria. Bueno, en general en todos lados bajó la matrícula estatal y en todos lados subió la privada. Ahora, realmente pareciera que no hay eficiencia en el sistema, somos ineficientes, tenemos que tener el doble de maestros para atender la misma cantidad de alumnos que atienden otros países de Latinoamérica, pero vamos a otro dato, algo que Alieto Guadañi permanentemente habla, las horas de trabajo efectivo que marca la ley y los que finalmente se dictan, que es algo casi dramático. Bueno, empecemos por el calendario nuestro. El calendario nuestro legal son 180 días, por 4 horas son 720. Nunca. 720 horas en el año. Nunca se cumplió. Nunca se cumplió. En ninguna provincia. No, hay una cantidad de estudios que muestran que el promedio aparentemente, hay varias estimaciones, pero está en el orden de 150, 160 días de clase, que da 600 o 500 y pico horas. Sí, sí, a ver, acá vamos despacito porque son todos datos que Alieto nos abruma con 150 días por 4 horas son 600 horas por año. Bien, 600 horas por año. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el resto de América Latina. A ver. Costa Rica, 1147. 600 nosotros. Chile, 1046. 600 nosotros. Colombia, 1000. 600 nosotros. Israel, 960. 600. México, 800. 600. Tenemos el calendario escolar más corto, yo me atrevo a decir, del mundo. Del mundo también. Está el de Finlandia, que es más corto, pero no nos podemos comparar porque hay una integración entre la escuela y la familia en Finlandia que no existe en Argentina. Bueno, ¿y cómo Finlandia está colocado en el ranking mundial como en el primer lugar? Porque hay un gran trabajo en el hogar. El chico está en el hogar, no está en la escuela, está en el hogar, pero no está haciendo ocio. Está en conexión con el maestro. Le pasan tareas, hay una integración entre la familia, el hogar y la escuela, cosa que no hay en la Argentina. Pero además acá hay otro problema. Estamos con Finlandia. ¿Cuál es la característica de los países que han mejorado en educación? Finlandia, Corea y Ecuador. Los tres, ¿qué tienen en común? Los tres tienen en común lo siguiente, que la carrera más difícil y que es de jerarquía universitaria es la carrera docente. La formación de los docentes. Es la más difícil de todas junto con los médicos. Repitamos los países, por favor. Corea, Finlandia y Ecuador. Ahora Perú está haciendo una reforma similar. Incluso se ha quedado sin, prácticamente no dejaron entrar a muy poca gente en el nivel universitario docente porque no cumplían el requisito. A ver, primero hay exámenes de evaluación del secundario. Sí. Y de esos exámenes de evaluación del secundario, los que sacan los mejores puntajes no van a ingeniería, no van a tecnología, ni abogacía, ni nada. Van a la docencia. Pero pensando en que el día que se gradúen van a tener una retribución económica mejor que los ingenieros. Pero lógico. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, Correa puso con 550 puntos en el examen, se ingresaba a la carrera de Ciencias Económicas o Derecho.
pero para ser maestro o médico se requerían 800. Y en el caso de Finlandia y de Corea hay que estar entre el 5 y el 10% de los mejores. Bien, pero también cuando se gradúan, los sueldos más altos. Saben que tienen una retribución aceptable. Lógico. Nosotros lamentablemente hemos ido por el camino más equivocado. Tenemos sueldos bajos, con lo cual no atraemos. Al mismo tiempo no tenemos una adecuada relación entre cantidad de cargo y cantidad de alumnos. Entonces hace que por más que aumentemos el gasto, en lugar de aumentar el gasto en mejorar los sueldos, lo diluimos en aumento del plantel docente, que seguramente los gobiernos provinciales que son responsables de esto creen que es un mecanismo de actuación política. Ahora, los sectores gremiales no tienen por qué estar pensando en nada malo, ni son malditos. No van a estar queriendo lo peor. Pero los sectores gremiales están profundamente insatisfechos con todo lo que se dialoga en materia de educación en Argentina. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo encaminar lo pretendido por los sindicatos con esta disfuncionalidad que hay? Los maestros no van a aceptar que si tienen 12 alumnos le pongan 24 alumnos, o sí, o tendrían que hacerlo. Pasa en México, pasa en Brasil, pasa en Israel. Para se requiere una autoridad política muy especial. Acá hay que distinguir los dirigentes gremiales de los maestros de raza. Muy bien, un segundo, porque sí. Me dicen que hay que distinguir a los maestros de raza de los dirigentes gremiales. Director, un momento y ya regresa. Alito estaba haciendo una diferencia entre la dirigencia y el maestro sanmartino, como se dice. Así es. En general, los dirigentes sindicales son muy conservadores, en el sentido que temen cualquier reforma, tienen una actitud defensiva. Ellos ante cualquier protesta de cambio, la posición natural es la oposición, pues tienen miedo al cambio, ¿no es cierto? Probablemente puede ser que no se explica bien, o que ellos no tengan una visión de lo que es el proceso educativo. ¿O hay influencias políticas también? Seguramente. No, la discusión no se puede circunscribir a los salarios. Los salarios son bajos, claro que hay que mejorarlo. También hay que mejorar el nivel de preparación de los maestros y el tipo de dotación, ¿no es cierto? Porque si vamos a diluir todo el presupuesto educativo en más cargos, nunca van a mejorar los salarios. El gobierno también tiene su responsabilidad. A mi juicio, el gobierno nacional perdió una gran oportunidad de mandar un mensaje directo a la sociedad. La Argentina, durante el gobierno anterior, inventó una cosa novedosa que fueron los feriados puentes. Ajá. ¿Qué significa feriado puente? Que un día que no tiene ninguna trascendencia ni histórica ni religiosa, se cierran 50.000 escuelas. En Argentina hay 50.000 escuelas, entre universidades, terciarios, primarios, hay 50.000. 1 de cada 3 argentinos va a la escuela. Entre el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, el terciario técnico, el terciario docente, la universidad y el posgrado, hay 15 millones de argentinos, sobre 40 y algo. ¿Esto qué quiere decir? Que a alguien se le ocurrió que ninguna de estas personas puede recibir clases ese día. ¿Y todo por qué? Y con el argumento del turismo, es un argumento valioso. Ahora, sacrificar... Ahora, argumento valioso, sí, pero ninguna provincia quiero que le saquen nada de eso. Bueno, los gobernadores tienen que resolver... El calendario es responsabilidad del Gobierno de la Nación, del Ministerio de Educación de la Nación. Ese es el mensaje directo, es decir, a la sociedad... Mire, yo voy a dar un solo ejemplo. Cuando fue el gran terremoto en Ecuador hace 5 o 6 años y estaba Correa, obviamente hubo que interrumpir las clases. Todos esos días de clases fueron recuperados por Correa en días sábado y feriados. Usted me puede decir, bueno, no es para tanto. Bueno, si una sociedad no está dispuesta a privilegiar la escuela, no tiene futuro. No hay nada más importante que el futuro del país. Y el futuro del país se juega en la escuela. La doble escolaridad, siempre pendiente y sin cumplimiento por parte de una ley que ya lo dispone, ¿es una expectativa que podría ayudar a resolver este tema con los maestros? En general, significa más trabajo, puede significar más demanda laboral. La ventaja es que las evidencias indican que la mayor asistencia a clase mejora mucho el rendimiento de los estudiantes. Por ejemplo, en la última prueba Aprender, todos los chicos de la escuela primaria, pero que habían ido al nivel inicial,
tenía muchas mejor notas al mismo nivel socioeconómico que los que no habían ido. O sea, más días de clase por lo general es positivo. Debo decirles que... Ahora, no se va en sueldos, porque si un chico se tiene que quedar más horas, hay que resolver horas de almuerzo o de algo de merienda a la tarde o algo. Ojo que en la cifra que yo di de Chile, que tiene 20 alumnos por cargo, la totalidad está en jornada extendida. La totalidad. Bueno, 90%. Bueno, es la totalidad. La total. Porque esa fue un ejemplo de decisión política. Eso no vino del cielo. Y ahí se pusieron de acuerdo todos los sectores políticos. Se puso de acuerdo los socialistas con los demócratas cristianos y los conservadores. Firmaron un pacto. Y el pacto decía que en cierto plazo tenía que estar la totalidad de los pibes en jornada extendida, y lo han logrado. Y por eso hoy Chile tiene un avance educativo. La graduación secundaria en Chile es el doble que en la Argentina, en proporción a la población. ¿Y la universitaria también? También. Bueno, estas son las cosas que tenemos que claramente mirar. Entonces, en síntesis, mejores sueldos docentes con mejor preparación docente y lograr articular mecanismos por los cuales los mejores estudiantes, los pibes mejores de hoy, sean los maestros de mañana. Ahora, ¿cómo poner de acuerdo a 24 ministros de educación del país? El Ministerio de Educación finalmente tiene el sello Ministerio de Educación para las grandes políticas, pero más de juntarlos todos los meses ahí en el ministerio, en algún lugar de la Argentina, para que los ministros vayan llevando planes, mucho más que eso no puede hacer el ministerio. Sí, pero ojo. ¿Cómo se hace? Pero cuando hay voluntad política eso se logra. Bueno, hay países federales que lo han podido hacer. Brasil es más federal que la Argentina, México es más federal que la Argentina, Chile no, Chile es unitario. Y sin embargo ellos han podido hacer reformas educativas con fuerte voluntad política, porque ahí se comprometieron los presidentes. En el caso de Brasil y el caso de Chile, de México es bien claro. O sea, si bien México tuvo que hacer una intervención muy dura al sindicato de maestros, ¿no? Con una mujer que tenía sus bienes en el exterior, tenía avión propio y todo, ¿no? Y se mandó una intervención. Este gobierno, el actual. Y lo hizo. ¿Y cambió las cosas? Y lógico, claro que ¿Hay sí. datos ya de resultados? En general, México en toda pasó el nivel de... En las primeras pruebas que se conocen de la década del 90, los chicos mexicanos estaban abajo de los argentinos, ahora están por arriba. Y el progreso de ellos es acelerado en todos los órdenes, ¿no es cierto? Y en todos los niveles educativos. En Latinoamérica, ¿qué otros países están con este tipo de demora en sus reformas? ¿Quiénes son los países que tienen aparentemente? Nicaragua, por ejemplo, ¿cómo está? No, Nicaragua tiene el modelo muy estricto propio de los países socialistas, claro. Nicaragua y Cuba tienen un modelo bastante parecido, con exámenes a la universidad muy duros, con cupos rígidos. Ellos forman parte de esa visión socialista que la educación es un bien muy preciado y caro, por lo tanto hay que orientar a que con la igualdad de oportunidades vayan los mejores, ¿no es cierto?, para hacer crecer al país. Eso es un poco el sueño de la izquierda más sensata. Ahora, hay países que no están bajo la órbita socialista y en los últimos 15 o 20 años, especialmente en Medio Oriente y en otros lugares, han tenido unos progresos que uno queda impresionado. Hay un ejemplo que es Alepo. En Alepo. En Siria, nada menos que en Siria, bombardeada todo el día. Y él se mantuvo el examen de graduación para entrar a la universidad. ¿Ah, sí? Sí, en plena guerra. ¿Ahora, en este último tiempo? Sí. Bueno, eso algo parecido pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando las tropas aliadas ya habían tomado Berlín, había clases secundarias del otro lado del Rin. Perdón, ya habían tomado París, del otro lado del Rin, en las escuelas alemanas había clases. Ahora, hasta el último día hubo clases. Ahora, además de los acuerdos políticos como política de Estado, que parecería que se está haciendo en muchos países, ¿están preparados realmente las fuerzas políticas, que no son partidos políticos, las fuerzas políticas que tenemos en la Argentina con alguna etiqueta, son 4, 5, 6, ¿están preparadas internamente para comprender este fenómeno? ¿Habrá debates sobre qué hacer con la educación? ¿Consultan a los especialistas, los llaman?
Los políticos en general no lideran, los políticos son seguidores de las inquietudes colectivas y la sociedad argentina no reclama de una manera firme. Bueno, ¿por qué no reclama? Jaime Echeverri en esto tiene su teoría, ¿no? Y bueno, porque hay, bueno, la fórmula de Jaime Echeverri es bien clara, están convencidos que la educación es un desastre, pero la escuela donde van los chicos de ellos es fenómena. Hay una desatención, en esta generación de padres, hay una desatención muy grande de la escuela, ¿no es cierto? Si se van de vacaciones, se lo llevan al pibe aunque no vaya a la escuela. Hay una cantidad de hechos cotidianos que uno observa y además hay una... Por ejemplo, yo no conozco ningún padre de familia, incluso de niveles socioeconómicos altos, que se haya interesado por saber cuál es el resultado de la última prueba Aprender de 2017, porque todos los directores de escuela secundaria ya lo conocen y el Ministerio ha dicho que el director de la escuela sabe cuál es el resultado de ese propio colegio. No lo puede hacer público, pero sí lo puede comunicar. Estatales y privados. Estatales y privados. Es decir, todos los padres, abuelos tienen el derecho de ir a sus colegios, es decir, nos interesa en una reunión de padres sí, conocer dónde estamos. ¿Dónde estamos parados? No necesariamente es para romper el colegio, sino para decir cómo podemos ayudar a ser mejores. Es que no se puede mejorar si no se sabe cuál es el problema. Es como si usted quiere curar una enfermedad y no tiene el diagnóstico. Las evaluaciones de por sí no arreglan nada. Las evaluaciones es un termómetro, pero el termómetro le ayuda a usted a identificar cuál es la dolencia. Entonces, y en esto el gobierno hay que saludarlo, ha hecho un gran avance. Ustedes saben que han publicado 6.000 resultados, porque han publicado, no pueden publicar individualmente, pero han publicado a nivel de municipios, con resultados que son preocupantes. La desigualdad entre los municipios es tremenda. José Cepaz es totalmente distinto en la provincia de Buenos Aires a San Isidro y Vicente López. Y bueno, pero esa desigualdad que usted y yo percibíamos, son patentes y tremendas. El nivel de ignorancia de José Cepaz es 7 veces mayor que en Vicente López. 7 veces, 7-1. El que habla es una persona que estudia, investiga, publica y le hace conocer a los argentinos si tenemos o no futuro. Los datos que él proporciona es para arrimarse al futuro. Simplemente en cada escuela, en cada municipio, en cada lugar, debiéramos estar insistiendo en conocer resultados y ofrecernos para ver qué podemos dar para ser mejores. Guadañi, muchas gracias. Muy amable. Realmente cada oportunidad que tenemos a Guadañi, creo que la sociedad debe celebrar que le den estos materiales para ser mejor. Hasta la semana que viene y muchas gracias.